La noticia del día tiene que ver con las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dice que el gobierno de Santos es un gobierno derrochador y de opulencia en un país de pobres. Dice que sus diferencias con el presidente Santos no son de fondo, son de temas de Estado. Y pues plantea, como lo han dicho hoy, o entre otras el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, que esto es una ruptura definitiva entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente Uribe, muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos de RCN. Un saludo a todos ustedes y a los oyentes. Pues obviamente en Colombia todos se preguntan si definitivamente sus declaraciones del día de ayer, señor presidente, son de ruptura total con el presidente Santos. Fueron muy duras, fueron muy fuertes. El presidente Santos anteayer en una entrevista con Ángela Patricia ya nos dice: el presidente Uribe es del pasado, yo miro hacia el futuro. ¿Se rompe esa relación que llevó al presidente Juan Manuel Santos al poder? Pues hay dos aspectos, doctor Sánchez. Iba abandonando esa plataforma. Y nosotros que hicimos todo el esfuerzo interior, y tantos amigos nuestros que contribuyeron a su elección en el país, votaron por esa plataforma, la plataforma de la cual el presidente Santos se ha venido retirando. Lo segundo es que a uno le preocupa lo que va a pasar en el país. Por ejemplo, cumbres como la Cumbre de las Américas se pueden hacer con menos derroche, se puede hacer austeramente, más en un país pobre como el nuestro, un país que está bien atrasado en atender a los sectores afectados por las inundaciones, y es un gobierno que va dando de muestras de opulencia, de muestras de boato, en todos sus aspectos. Por ejemplo, lo que pasa es que Colombia hasta hace poco no tenía cultura política para hacerle control político a la justicia. Eso apenas empieza a darse. Y Colombia todavía no tiene cultura política para hacerle control a aquello que son los detalles de los gastos del Ejecutivo, en lo cual el gobierno nuestro marcó una tendencia de absoluta austeridad. Yo oigo en muchas regiones colombianas a la gente quejarse en silencio, pero todavía no hay control político. Dicen, estos gobiernos gastan mucho, ellos, pero con la plata de todos los colombianos. Si usted lee un artículo ayer del doctor Alfredo Rangel, yo lo mandé esta madrugada desde Chile por Twitter, el link, muestra que sigue el deterioro de la seguridad. En los últimos 2 meses se ha aumentado el secuestro en un 27%. Por Dios, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Para dónde vamos? Esta mañana una noticia que traía un colega suyo es que los carros tanques del departamento del Caquetá llevan 2 meses paralizados por falta de seguridad, cuando empezaba a desarrollarse el departamento del Caquetá. A mí me preocupa muchísimo que el gobierno, en lugar de interesarse seriamente en la seguridad, es a toda hora buscando volverse célebre a través de intentar un proceso de diálogo con el terrorismo. Mucho más importante la seguridad de los colombianos que la celebridad del gobierno. A mí me preocupa muchísimo esa expansión burocrática. Mire, la cantidad de cargos, la expansión del gasto burocrático en el país es vergonzosa. La bonanza que nosotros les dejamos y que empezaron a recoger, por ejemplo, en el recaudo del año pasado, esa bonanza corre el riesgo de que este gobierno poco a poco la vaya despilfarrando en un país que necesita ahorrar en lo burocrático e invertir en lo social. El presidente Santos se comprometió entre miles de familias que nos han apoyado a nosotros y que salieron a las calles de Colombia a continuar la lucha contra la droga, la que él nunca negó como ministro de Defensa. Tuvo 3 años en nuestro gobierno, fue el candidato de nuestras personas en la legalización de la droga, y ahora muy sutilmente y en medio de contradicciones empiezan a abrirle paso a la legalización de la droga. Esa es la actitud con dictaduras electorales. ¿A dónde está la defensa de los valores democráticos? Esa es la actitud con dictaduras electorales como lo de Venezuela, que además son refugios de terrorismo. Entonces uno tiene que expresar sus preocupaciones, porque es que nosotros no somos ajenos a la elección del presidente Santos. Nosotros somos en alguna forma electores, somos un conjunto humano
que participó en esa elección, y uno se sorprende de ver cómo todos los días el presidente Santos no recuerda los factores determinantes de su elección. Presidente, precisamente, y en ese sentido, pues usted al plantear ya de manera clara y enfática estas diferencias con el presidente Santos, ¿esto quiere decir que es una ruptura política? ¿Esto quiere decir que usted a partir de este momento hace oposición? ¿Esto quiere decir que el partido de la U, qué pasa con el partido de la U? Porque pues usted sin duda no se llama partido de la U por nada distinto a que es el partido del uribismo. En ese sentido se creó así. ¿Usted a partir de ahora se va a la oposición? Doctor Francisco, mire, uno tiene que mantener siempre un discurso responsable. Por ejemplo, el tema no es entre los extremos de oposición u obsecuencia. El tema es ser franco con el país, constructivo. Por ejemplo, yo aspiro a asistir a la convención doctrinaria, ideológica del Partido Unidad Nacional y plantear qué pienso del país. Por ejemplo, el lunes que estuve en la Universidad del Rosario, llevé un tema bastante estudiado y consultado sobre la necesidad de hacer compatible la idea del fuero militar que está en la reforma de la justicia con el proyecto del gobierno, pero con unos ajustes. Porque tanto el proyecto del gobierno como el texto constitucional actual tienen un vacío que lo llena en alguna forma el inciso de la reforma a la justicia. No dicen el texto del gobierno ni el texto constitucional actual lo que se necesita decir, que el primer conocimiento de las conductas de los militares lo debe tener la justicia penal militar. Entonces yo creo que hay que hacer compatibles esos proyectos. En la medida que tenga interlocución con parlamentarios de la U, pues yo seguiré hablando de esos temas constructivamente. Jamás yo no soy, jamás voy a dirigir mi actuación política por las tristezas personales que tengo, sino por aquello que objetivamente considero es útil para el país. Como en su momento también sorprendió mucho porque el gobierno del presidente Santos como ministro se opuso totalmente a la ley de víctimas. Y por allá, en la penúltima conversación personal que tuve con él, en noviembre de 2010, me dijo que había cambiado. Y yo inclusive no le dije, no aprueben la ley de víctimas. Le dije, presidente, por favor, no pongan a los militares y a los policías en el mismo nivel de los paramilitares y de los guerrilleros. Eso fue lo que le dije. Y, por ejemplo, yo he insistido en esos temas, seguiré insistiendo constructivamente. A mí me preocupa mucho el Estado opulento, el gobierno derrochón, y el cuidado del presupuesto está en los detalles. Como dice el adagio popular, hay que cuidar la menuda porque la gruesa se cuida sola. Sí, pero precisamente en ese sentido, pues yo creo que se está marcando una distancia, pero el poder real es el poder real. Juan Manuel Corzo, el presidente del Senado, dice pues que usted puede no tener poder en el Congreso, pero tiene poder en el pueblo. Estamos en el 2012, en poco tiempo arranca la reelección. ¿Usted apoyaría al presidente Santos en su reelección? Mire, doctor Francisco, si yo me pongo a hablarle a usted hoy públicamente de ese tema, me salgo del tema que me obliga hoy. El tema que me obliga hoy es, ante lo que el presidente Santos le ha dicho a unos periodistas internacionales, el tema que me obliga hoy es hablar del rumbo del país, de lo que considero conveniente para el país. Entonces, yo no puedo salirme de estos temas y usted me perdonará, pero si yo le contesto la pregunta que usted me acaba de formular, entonces lo que hago es salirme de los temas que en el fondo de mi alma considero son los temas de la agenda del país. Mire, a mí me parece muy grave que un país que apenas estaba entrando en la pantalla de país atractivo de inversiones, empiecen a asustar la inversión. Y como lo he repetido tantas veces, es que la inversión extranjera es importante, pero la fundamental es la inversión criolla, la doméstica.
Y sin inversión no hay posibilidades de recursos para política social. La van esterilizando, la van marchitando. Inicialmente no se siente, pero así como es de demorado recuperarla, también puede ser demorado afectarla, pero terminan afectándola. Y sin inversión, con una inversión doméstica y con una inversión internacional debilitada, ¿en qué quedan los recursos para la política social? Es que los 3 huevitos que nosotros planteamos, eso no fue por lucirnos, eso no fue un ejercicio semántico, eso fue un profundo, producto de un profundo ejercicio de mirar al país, sí, mirar su futuro y con todo el amor a la patria, esa combinación de la seguridad, de la promoción de la inversión con solidaridad y de la política social es absolutamente necesario. Entonces estamos volviendo, me parece que el gobierno lo que quiere es llevar a Colombia a ser nuevamente un país mediocre en seguridad, mediocre en inversión y mediocre en política social. Y eso es grave. Claro, sí. Yo recuerdo que nosotros propusimos que el país tenía que crecer al 5 o 6%. Eso parecía una utopía, pero nos propusimos y lo fuimos sacando adelante. Nosotros encontramos un desempleo entre el 16 y el 20%. Juan Luis Londoño, en paz descanse, dijo, lo más importante es frenar ese crecimiento, porque con esa inercia que lleva puede llegar al 25%. La verdad es que es mejor un país con dinámica en la inversión, un país con fortaleza en la seguridad, un país que esté avanzando en lo social, a un país que vuelva a la mediocridad en esos temas. Señor expresidente, ¿por qué justo ahora producir estos pronunciamientos cuando hay más de 30 presidentes aquí en Cartagena y se realiza esta cumbre con tantos efectos positivos para el país? No falta quien diga que usted quiere aguarle esta fiesta al presidente Santos. ¿Era este el mejor momento para expresar todas esas críticas? Es que nosotros tenemos en cualquier hora del día, de la noche, hay que defender las tesis. A mí me preocupa, por ejemplo, me vio obligado a dar estas explicaciones por lo que el presidente Santos le dijo a una periodista de CNN, que lo que yo tenía era una ofuscación por unos ministros. No. El presidente Santos nombró ministros a personas que eran de quienes él se había declarado enemigo y personas con quienes él contribuyó muchísimo a distanciarnos. Los nombró ministros. A mí me sorprendió eso. Un día el presidente Santos estimuló mucho al entonces, cuando el presidente Santos salió a buscar la candidatura, me sugirió que nombrara al doctor Gabriel Silva ministro de Defensa. Antes de llegar yo a la presidencia, con influencia del entonces ministro de Hacienda y el presidente Pastrana, que era el doctor Santos, nombraron al doctor Silva director de los cafeteros. Todos esos años nuestros apoyamos a los cafeteros. Y yo nombré al doctor Silva ministro de Hacienda. Y uno de los aspirantes a la Federación de Cafeteros era el doctor Juan Camilo Restrepo. Y el presidente Santos, el doctor Silva, dijeron que no podía hacerlo. Y entonces, yo recuerdo que al doctor Silva le pusieron a hablar con todos los comités de cafeteros del país y al ministro de Hacienda, entonces al doctor Oscar Iván Zuluaga, y para que no eligieran al doctor Juan Camilo presidente de los cafeteros. A mí lo que me llamó la atención es que cuando el presidente Santos es presidente electo, lo nombró ministro de Agricultura. Yo esas cosas no las entiendo. Uno tiene que ser consistente en la vida. La política tiene que cambiar es en función de las conveniencias de la patria, no en función de coyunturas politiqueras, de simpatías o de antipatías. Entonces, a mí me preocupan esas cosas, me preocupan. Jamás le he sugerido al presidente Santos un nombramiento, jamás le dije nombre a fulano o a fulano ministro, en eso jamás he intervenido. Entonces él le presenta a los periodistas internacionales las diferencias conmigo como que fueran burocráticas. Está equivocado el presidente Santos. Él sabe desde hace mucho rato que tengo unas diferencias sobre la marcha del país, se las expresé cuando la ley de víctimas. Le dije, presidente, no quiten los incentivos de inversión. Está bien, ya el petróleo no los necesita, el carbón no los necesita, la minería no los necesita, la propiedad raíz no los necesita, pero los necesita el resto de la economía. Yo ya se las he expresado siempre.
Le dije, por favor, no vuelvan a revivir ministerios, no creen más burocracia. Yo lo he expresado siempre. Muchas de estas cosas las he venido expresando a lo largo del último año y medio. Lo que pasa es que de pronto se oyen ahora. ¿Por qué? Porque tuve que contestarle al presidente Santos unas declaraciones que él le dio a una cadena internacional. Yo que he sido un combatiente por el bien del país, no voy a permitir que una cadena internacional venda la idea del presidente Santos de que yo tengo una discrepancia burocrática. No, yo tengo unas tristezas personales, pero sobre lo que le expreso al país son unas preocupaciones por la marcha del Estado colombiano. El país puede estar bien, pero lo van conduciendo imperceptiblemente en un camino de regreso hacia un país que estaba peor. Y entonces puede llegar un momento en que el camino imperceptible se convierta en un accidente dramático. Presidente. Eso hay que evitarlo, y una manera de evitarlo también es hablando a tiempo, queridos amigos. Presidente, usted sabe por su larga experiencia que hay una especie de regla no escrita en todos los países del mundo de que los expresidentes pues no se meten y no opinan mucho cuando llegan sus sucesores. Y eso pasa aquí en Estados Unidos, pasa en España, pasa en Francia, y ha pasado muchas veces en Colombia. Usted sabe perfectamente lo incómodo que era, qué sé yo, para Pastrana que Samper opinara, o para Samper que Gaviria opinara, o para usted que Pastrana opinara. Lo que muchas personas creen es que cuando usted opina tanto, sobre todo por Twitter, digamos, está rompiendo esa especie de regla no escrita, porque eso incomoda al presidente de turno que ya tiene todo el derecho de gobernar, y que eso es como metérsele y dañarle el caminado y amargarle el rato. ¿Usted qué les contesta a los que piensan de esa forma? Primero, la opinión mía, por ejemplo, esta semana fue un artículo de prensa sobre legalización de la droga. A mí me sorprende esa posición del presidente Santos. Lo primero que hace esa posición del presidente Santos es desmotivar la acción de la fuerza pública contra el narcotráfico. Si yo fuera policía diría, si este presidente quiere legalizar, ¿para qué voy a exponer yo mi vida en la lucha contra el narcotráfico? Lo segundo es que se están olvidando que la lucha por la libertad también es la lucha contra los elementos alienantes del ser humano. Lo que distingue al ser humano es su voluntad, y el control de su voluntad, que es la razón de su libertad, se pierde cuando el ser humano obra bajo la influencia de las drogas. Entonces, allí, en nombre de una falsa interpretación del libre desarrollo de la personalidad, lo que están haciendo es anulando la libertad del ser humano y convirtiéndolo en un ser más agresivo frente al conjunto social. En un país que tenemos estudios de la policía que muestran que casi el 100% de los sicarios capturados han obrado bajo el efecto del alcohol y de la droga. Ahí está un artículo que yo publiqué esta semana dando razones sobre ese tema y sobre lo que ocurre en Estados Unidos, en México, y diciendo, mire, si lo que se quiere es no llevar a los adictos a la cárcel, no hay que legalizar. En Colombia no llevamos los adictos a la cárcel. El acto legislativo nuestro de 2009, cuando yo escucho y leo mucha gente que lo interpreta, ni siquiera lo han leído, porque ese acto declara ilegales las drogas, pero dice al adicto no lo llevan a la cárcel. Colombia no lleva al pequeño productor a la cárcel. Nosotros hicimos acuerdos con 90.000 familias campesinas que producían coca para que fueran familias guardabosques, y eso funcionó bien, lo monitoreó Naciones Unidas. Entonces, esa fue mi opinión de esta semana. Pero, Juan Carlos, no compare. El caso mío no es el caso de un expresidente, el caso mío es el caso de un luchador político, y yo creo que las ideas políticas nuestras, con las cuales participó el presidente Santos como ministro 3 años, fueron determinantes en su elección. Entonces, esta visión de país que fue determinante en su elección, ¿por qué no la vamos a defender? Entonces, yo no estoy actuando aquí como expresidente, estoy actuando como luchador de la democracia, que ha defendido unas tesis que fueron determinantes en la elección del presidente Santos, y esas tesis hay que cuidarlas, querido Juan Carlos. Cuando a mí me dicen que el secuestro ha crecido en Colombia un 27%, ¿usted cree que yo me voy a quedar cómodo en la posición de expresidente? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, ese crecimiento de la DACRIN, y que la interpretación del gobierno tiene amarrado al ejército, a la policía, en la lucha contra la DACRIN, ¿usted cree que yo me puedo quedar quieto? Cuando yo veo un gobierno derrochón y pomposo,
un gobierno glamuroso en un país pobre. Presidente, quien debe cobrarle eso al gobierno no es la gente, no es la ciudadanía. El Estado comunitario también es un estado de austeridad en el gobierno. Cuando yo veo un gobierno extendiendo la burocracia, cuando hay que pedir la inversión social sobre la burocracia, ¿usted cree que yo no voy a reaccionar? Tengo que reaccionar. Y no reacciono como expresidente, reacciono como luchador de la democracia. Señor expresidente, parece, no sé si será parte de su objetivo con estas declaraciones, si era o no dividir a la unidad nacional. Mire, los liberales dicen que usted tiene nostalgia de poder, lo han dicho claramente varios de sus voceros, pero la U pues dice que no, que usted es parte, no es parte del pasado y que realmente el país lo necesita en estos momentos. ¿Cuál es el mensaje entonces que usted le envía tanto a los conservadores como al partido de la U, y si ese era su objetivo, dividirlos como eventualmente ya están? No, yo creo que todo lo que te he dicho y lo que le he explicado al país, yo creo que no veo razón para contestarte esa pregunta, porque frente a esa pregunta no tengo respuesta. Yo procuro tener respuesta frente a los problemas del país. Frente a eso no, y creo que es muy importante mantener esa coalición de la U, los conservadores, liberales de la base, sectores independientes, alrededor de una agenda nacional que se llama seguridad con libertades, inversión con solidaridad, política social sostenible. Yo creo que eso es lo importante. Hay muchos temas que son del diario comentario de la política, del diario decir de la política, sobre los cuales uno tiene que pasar a apreciar periodista. Sí, presidente, pero de todas maneras ese tema de las cosas diarias de la política, pues se ven reflejadas en el ámbito político diario de un país. Ayer, el Partido Liberal, entre otras Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, diciendo pues que usted tendría que responder por el tema, pues la denuncia de Iván Cepeda. Juan Lozano, el partido de la U, defendiéndolo en ese sentido. ¿Qué mensaje o cómo deben interpretar pues el Partido Conservador y el Partido de la U, que son, digamos, que fueron tan importantes durante su gobierno y que todavía, digamos así, lo ven a usted como el jefe natural, en un momento político como estos, donde usted dice, mire, qué pena, pero hay una desviación total de camino y hay que rectificar? No, ¿qué te digo? La historia con el joven senador Galán, ¿para qué la voy a repetir? A miembros cercanos a su familia me apoyaron en la primera elección, especialmente en Bucaramanga. Él y el expresidente Gaviria me pidieron que lo nombrara en la diplomacia. Con gusto lo nombré en la embajada de Londres. Vino al país a aspirar al Senado y lo primero que hizo fue descalificarme políticamente. Pero ¿qué le voy a contestar yo al joven senador Galán? No tengo respuesta. El doctor Cristo sabe qué pienso yo. Y sabe qué pienso del manejo de dinero de campaña que él hizo hace algunos años, por allá en los años 90. Él sabe qué pienso de él, el senador Cristo. Sobre este señor Iván Cepeda, pues como yo no eludo nada, vicepresidente, he estado por aquí en Chile, y como ese señor me maltrata todos los días, pues me ha interesado esta semana en lo que dijo, pero como no eludo nada, si hay algún punto específico de lo que dijo y ustedes me lo quieren preguntar, con el mayor gusto. Estos vuelos los han atrasado aquí algo y me han dado tiempo, entonces, y ustedes son generosos conmigo en estos espacios. Si tienen algún tema específico, no generalidades, sino algunos o todos los temas específicos de este señor Cepeda, pues con mucho gusto. Presidente, yo me quedé pensando, antes de pasar al tema de Iván Cepeda, si usted le reconoce algo bueno al gobierno de Santos, porque hoy todo han sido críticas, que es un gobierno que ha derrochado la plata o que la está derrochando y que los índices de la seguridad están empeorando y que la inversión social tampoco mejora. ¿Usted le reconoce al presidente Santos algo en lo que a usted le parece haya tenido éxito? A ver, ¿qué te digo? Por ejemplo, en lo de Venezuela. Yo creo que Venezuela, esta mañana no leía en el chat del vicepresidente Francisco Santos, su compañero de RCN, una mención expresa
convocatoria expresa de solidaridad con la oposición democrática de Venezuela. Pues es que cómo no me va a sorprender yo, el más radical en nuestro gobierno contra el gobierno de Venezuela era el presidente Santos. A mí me llamaban de la Cancillería a decirme, por favor, que el ministro de Defensa no nos quite el espacio, a nosotros nos queda muy difícil manejar las relaciones exteriores cuando el ministro de Defensa nos quite el espacio. Yo lo llamaba muy cultamente, hombre, ministro, ten prudencia sobre estos temas internacionales. ¿Cómo no me voy a sorprender yo de ese cambio tan radical? Más cuando yo tengo la idea que uno de los factores perturbadores a la democracia latinoamericana, uno de los factores perturbadores a la democracia latinoamericana ha sido la laxitud de gobiernos democráticos con dictaduras. ¿Cómo voy a celebrar yo lo que ha pasado con Venezuela? Porque nos han entregado algunos terroristas. A nosotros también nos los entregaron. O ayudamos a sacarlos de allá. Ustedes lo saben. Premios de consolación. Pero esos grandes capos están allí. Si usted me preguntara por cada aspecto del gobierno, pues yo procuro estudiar el gobierno para hacerle seguimiento. Por ejemplo, dedicar el 10% de las regalías que crecieron gracias a esa política de promoción de inversiones de nuestro gobierno, dedicarlo a ciencia y tecnología es un gran avance. O lo que hizo el Congreso, de aprovechar el momento de mayores recaudos tributarios del país, que también es una fuerza inercial que no se dio de la noche a la mañana, y que para cobrarle a los prestatarios del ICETEX apenas la inflación con cero interés real. Habría que mirar temas específicos, pero estos temas que he presentado son temas sobre los cuales tengo preocupaciones, y lo hago con afecto por Colombia. ¿Sabe yo por qué no me retiro de la política? Porque yo le debo a los colombianos, y mientras tenga energía, tengo que estar en la política. Porque muchos ciudadanos me preguntan en Colombia, en el extranjero, ¿y es que usted va a volver a ser candidato? No, de eso no se trata. Yo sé ser activista en favor de candidatos distintos a mí. Sé ser activista, estar en campaña en favor de tesis que convenga sin que yo sea candidato. Entonces todo eso me lleva a estar en actitud de dinamismo político, queridos amigos. Pero, presidente, ciertamente usted dice, no me retiro de la política porque me debo a los ciudadanos. Y en ese sentido, pues, hay un partido que se creó en su sombra, en su sombrilla, un partido que está identificado con sus banderas, un partido que, pues, es el producto de esos 8 años de gobierno, que es el partido de la U. Y el poder político, pues, es un poder que es real, no se ejerce a través de otros. Y que, pues, para defender esas banderas, ¿no debería usted asumir ya la presidencia de la U? ¿No debería el partido de la U tomar decisiones en ese sentido? Decir, bueno, vamos a caminar el desierto, pero vamos a defender estas banderas que, pues, nuestro líder político, el presidente Uribe, ha dicho se están desviando. Primero, el doctor Francisco, el doctor Juan Lozano, ha hecho una magnífica dirección de la U. Segundo, por invitación de muchos parlamentarios, el año pasado recorrimos buena parte del país, ayudando a candidatos a alcaldías, a gobernaciones, a consejos y asambleas. Tercero, al Partido Unidad Nacional, ¿qué le recomiendo yo? Una actitud constructiva con el gobierno. A mí me parece muy grave que primen los puestos y las prebendas sobre la conveniencia nacional. Y me parece muy grave también una actitud destructiva de oposición, por oposición. Yo creo que lo que hay que hacer es examinar cada proyecto de ley y no aprobarlo por aprobarlo, examinarlo cuidadosamente. Por ejemplo, eso del fuero militar ahora, eso hay que examinarlo cuidadosamente para introducirle al proyecto del gobierno los ajustes y hacerlo compatible, creo yo, y es la tesis que han ido sosteniendo, con el inciso
reforma a la justicia que se puede reformar también, pero que reivindica un punto fundamental. Es aquel punto de que el primer conocimiento de la conducta de los militares lo debe tener la justicia penal militar. De ahí es de donde se deriva la protección de los militares. Porque, por ejemplo, se está diciendo, no fue que Uribe fue el que debilitó el fuero militar. ¿Por qué? Porque por allá, en principios del gobierno, cuando nosotros empezamos a ser efectivos, entonces muchas ONG dijeron, no, es que el ejército no está dando de baja a guerrilleros, sino asesinando campesinos inocentes y los viste guerrilleros. Por sugerencia del mismo ejército, tomamos la decisión de que cuando hubiera una baja, el cadáver no se moviera, sino cuando llegara un fiscal o un delegado del CTI. Y después, cuando ese atropello de un sector del ejército a la policía por cuestiones de narcotráfico, que mataron un poco de policías en Jamundí pocos días antes de la elección presidencial de 2006, Camilo Ospina hizo un acuerdo con la Fiscalía. Y ese acuerdo era para proteger la reputación del ejército, para proteger los derechos humanos. Pero lo han interpretado, yo creo que ha habido una interpretación excesiva y que ha rebasado el acuerdo por parte de la Fiscalía. Porque entonces, no solamente hacen el levantamiento del cadáver, sino que judicializan en contra de los militares toda baja, o un altísimo porcentaje. Y tampoco ha habido soluciones, entonces esas cosas hay que corregirlas. Y eso sirvió para lo siguiente. A mí hace poco me dieron en un foro, es que ustedes solamente enfrentaron los falsos positivos en el 2008. Mentiras, lo hicimos desde el 2003 con estas decisiones. Y hoy que se recuerdan estas decisiones, se malinterpretan. Y dicen, no, eso fue lo que debilitó el fuero militar. Entonces, hoy hay que fortalecer ese fuero militar. La falta de fortalecimiento es un factor de debilitamiento. ¿Qué pido yo? Hombre, hay que actuar constructivamente en esos temas. Yo creo, por ejemplo, que el Congreso, el Partido de Unidad Nacional, para respaldar al gobierno, no tiene que olvidarse de su acervo doctrinario. A mí, por ejemplo, los conservadores y muchos congresistas que nos apoyaban muchas veces dijeron, no apoyamos esto y aquello. Yo no me puse furioso. Me dicen que el que discrepa del presidente Santos, el presidente le reacciona con furia. Y un día los conservadores me dijeron, no le aprobamos el IVA a la canasta familiar. Nos sentamos en la presidencia a buscar alternativas tributarias. Nosotros íbamos todos los sábados a reuniones con la comunidad y usted hacía las suyas como vicepresidente. Y no eran reuniones para que nos bañaran en agua de rosa, siempre eran críticas. Y que con la comunidad teníamos que ser humildes y receptores de la crítica. Yo, por ejemplo, con grandes dirigentes de la política nacional, he sido contestatario, pero con el pueblo colombiano he procurado tener un diálogo humilde, receptivo, se tuvo en esos años. Hace poco le decía un gobernador, es que yo no me puedo que el gobernador lidere en el orden público, por Dios. Mire este problema que hay aquí de secuestros, de extorsión. Y me decía, es que no puedo hacerlo porque el gobierno se pone bravo conmigo y me bloquea si yo hago alguna crítica. Le digo, usted no tiene que criticar al gobierno, lo que tiene es que criticar el problema. Yo creo que la actitud política constructiva del Partido de la Unidad Nacional, de cualquier partido, tiene que ser objetiva. La manera de ayudarle al gobierno no es ser obsecuente con todo lo que propone el gobierno. La manera de ayudarle al gobierno es pensando cómo hay que reformar los proyectos, mejorarlos. En algunos casos decirle gobierno, por Dios no. Pero es que han tomado muchas decisiones en contrario a lo que necesita el país. Por ejemplo, nosotros manejábamos acción social con mucha austeridad. Hombre, hay que ver esa proliferación burocrática, por Dios, es una vergüenza. Yo creo que el Partido Unidad Nacional tiene un camino que es defender un rumbo. Para eso no le tiene que declarar oposición al presidente Santos. Apoyen al gobierno, pero apóyenlo objetivamente. Y en aquellos temas en los cuales tengan que hacer críticas, no las guarden. Y en aquellos proyectos de ley donde tengan que introducir reformas, negar artículos, negar un proyecto, explíquenle al gobierno, el gobierno maneja relaciones con sectores políticos o con el halago del clientelismo o con la amenaza de la furia. No, eso no se puede, ni el halago del clientelismo ni la amenaza del gobierno furioso.
hay que manejarlo razonablemente. Nosotros colegislamos 8 años. Nosotros oímos críticas de gobernadores y alcaldes 8 años. Nosotros, 8 años, oímos críticas del pueblo colombiano todos los días. A nosotros nos criticaban por la inseguridad. En estos días se lo recordaba una emisora de Barranquilla. Y yo recuerdo, tal vez el año 2009, ese enero, dramático en seguridad en Barranquilla. Todo el mundo nos criticó. Y en lugar de ponernos a la defensiva, nos fuimos a ver cómo le encontrábamos salidas al tema. Yo creo que señor presidente, ese camino dejó una buena herencia. Por eso sería, para actuar responsablemente, lo que hay que pedirle a partidos como el Partido de la Unidad Nacional es una actitud objetiva, patriótica, no regida por el temor, no regida por la rabia, no regida por el sometimiento a los halagos burocráticos. Usted dice, señor expresidente Álvaro Uribe, que quiere preguntas concretas sobre los temas que se han tratado últimamente. Usted dice que son premios de consolación lo que nos ha entregado el presidente Chávez, o el gobierno del presidente Chávez de Venezuela aquí a Colombia. ¿Quiénes están allá? ¿Usted tiene la certeza de quiénes están allá de las FARC, del ELN, y a quiénes quiere que devuelvan? Porque también se presentó, le cuento, el lunes, y son 4 capítulos, un programa en Telesur que se llama Expediente Uribe, donde este señor Cepeda, el congresista Cepeda, lo acusa a usted pues de ser el fundador de los grupos paramilitares a través de las Convivir. A ver, veamos lo siguiente. Primero, usted me mezcla 2 temas. Venezuela, ¿quiénes son los cabecillas del ELN? ¿Usted por casualidad los recuerda? Pues los cabecillas que se conocen: García, Pablo Beltrán, Gavino, y no sé quién. Sí, allá están en Venezuela. No me acuerdo en este momento, por eso son. Allá están en Venezuela. Usted conoce los cabecillas de la FARC. El señor Iván Márquez ha estado en Venezuela. Timochenko también, gran noble. ¿Cómo se llama un bandido de esos que secuestraba mucho en la carretera de Bogotá al Llano? ¿Cómo era que se llamaba? Me parece que Romaña, ¿me se está refiriendo a él? Ese bandido también ha estado allá. Y Venezuela se ha convertido en un paraíso de narcotráfico. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Entonces, por eso, ojalá este año gane la oposición democrática de Venezuela. Sobre las Convivir, primero, yo soy un convencido de la necesidad de que la ciudadanía coopere con las Fuerzas Armadas en seguridad. Y eso no necesita ley. En el gobierno nuestro instalamos 4 millones de cooperantes transparentemente. Población desarmada pero con celulares. Y eso se ha debilitado ahora y ha contribuido al deterioro de la seguridad. Las Convivir, yo no las creé. Las creó una ley de la República. Las reglamentó un gobierno nacional. Hubo en el país 600 a 700 Convivir, en Antioquia 60, 68. Abiertamente, públicamente, la Corte Constitucional las declaró exequibles. Quiero recordarle eso. En Antioquia se canceló la licencia a 2 que fallaron. Nosotros dábamos la personería jurídica, pero la licencia no la dábamos nosotros, la daba la Superintendencia de Vigilancia. Después de todos esos paras que se desmovilizaron, apareció uno que era desconocido, a decir que él había participado en una Convivir para enlace a Antioquia. Y en ese momento, yo por ejemplo, a mí me sorprendió ese nombre, yo nunca supe que era un nombre de paramilitares. Entonces, ese tema, como todos los temas de mi vida pública, yo los he manejado públicamente. Sería muy importante recordar esto. Cuando yo llego a la gobernación de Antioquia, el departamento está fundido de guerrilla y de paramilitares. Mire, a la señora Gloria Cuartas, que tanto me critica, a esa señora le eligió la FARC en Apartadón, y esa señora goza de impunidad. Esa señora la iba a revocar, en cambio la FARC no dejaba. Le decía a la comunidad de Apartadón que el que votara por mí lo mataba. Yo recuerdo que me tuve que ir el viernes antes de la elección a la gobernación a Apartadón y recorrer casita por casita, cantina por cantina, tocando la puerta. Mire, yo soy Álvaro Uribe, candidato a la gobernación, este es mi programa, los invito a que voten por mí. La gente me decía, váyase, que nos matan. Y logré sacar
900 voticos a pesar de esas amenazas de estos tipos de la FARC. La señora Irene Cuarta le iban a revocar y siempre llegaba gobernador por los Salvenstein, me tenía que ir yo a hablar con el consejo, con la comunidad apartado para que no la revocaran. Entonces, ¿qué voy a decir yo de todo esto? Lo mismo que he dicho siempre, ¿Qué más quiere que le diga de las acusaciones contra mí? Pues no, presidente, yo creo que queda absolutamente claro en ese sentido su posición. Es un distanciamiento muy grande en el que obviamente el partido de la U y el partido conservador quedan, digamos, un poco en ese sentido en el aire, porque usted sigue siendo y es su líder natural. Pero bueno, presidente, pues aquí seguimos en Cartagena, en la cumbre y... ¿Me deja decir claro, una presidente. cosita? Mire, yo creo que es muy importante la solidaridad democrática del continente. Hoy, el principio de no intervención, es que el principio de no intervención es un principio que es un principio subalterno de los valores democráticos. Hay que respetar la autonomía de cada país en el entendido de que ese país es un país democrático y que sus ciudadanos libremente se pueden expresar. Como Venezuela se ha venido convirtiendo en una dictadura sustentada por votos, por manipulaciones, es muy importante que la opinión democrática del continente se pronuncie en favor de la oposición democrática de Venezuela y que gane la oposición democrática de Venezuela. Yo voy a ir a la Colombia de la frontera, a toda la Colombia de la frontera en los meses que vienen, a hablar de 5 valores democráticos: la seguridad perdida en Venezuela, la libertad de iniciativa privada perdida en Venezuela, la cohesión social perdida en Venezuela, la política social de Venezuela insostenible por falta de inversión, la independencia de instituciones eliminada en Venezuela, el pluralismo participativo eliminado en Venezuela. Allá lo que están es consolidando un monopolio propagandístico del gobierno a través de marchitar los medios de comunicación independientes. Entonces yo creo que hay un discurso de valores democráticos para llamar la atención de la opinión continental. Por eso me gusta mucho cuando al contestar este teléfono vi algo en los chats que dicen: apoyemos la oposición democrática de Venezuela. Eso me gustó y me animó mucho. Y para mí es como una inyección de entusiasmo, de energía, para ir a hablar de la necesidad de que Venezuela se reencuentre con los valores democráticos en las localidades colombianas de la frontera. Bueno, presidente, pues muchas gracias. Buen viaje de regreso. Sabemos que usted ya viene de Santiago a Bogotá y que tenga un buen viaje. A ustedes muchas gracias. Pues uno llegaría a pensar, Francisco, no sé, que con esta pugnacidad y esta posición ya opositora de frente declarada por el expresidente Álvaro Uribe contra el presidente Juan Manuel Santos, que además de dividir al país, dividir a la unidad nacional, lo que en últimas podría también contribuir sería una eventual reelección del presidente Santos si se llegase a postular. Pues Yanelda, el presidente ha dicho que son diferencias de fondo y de Estado las que lo separan del gobierno Santos y que habla ahora para responder a lo que ha dicho el presidente Santos en cadenas internacionales. Afirmó que este gobierno es derrochón, pomposo, se refirió a un aumento en el secuestro que lo preocupa, dijo que esta cumbre que se está desarrollando aquí en Cartagena es muy costosa y que le sorprende la posición de Santos frente a la droga. Dice, el gobierno de Santos quiere llevar a Colombia a ser un país mediocre en política social y que el presidente nombró ministros de quienes él era enemigo y que el más radical con Venezuela en su gobierno siempre fue el entonces ministro Santos. Creo que dijo un tema también muy importante y dice que cuando se le opone o cuando alguien tiene críticas frente a alguna posición del gobierno, inmediatamente ve una reacción muy fuerte del gobierno. Habló de gobernadores, habló del Partido Conservador y habló del Partido de la U, en el que dicen o me aceptan y hacen lo que yo quiero o van a ver las consecuencias. Es decir, que al gobierno poco le gusta debatir decisiones con gobernadores y con los mismos partidos, que quiere simplemente que se haga la voluntad de ellos y que la unidad nacional sirve exclusivamente para eso. Pues se ve ya un distanciamiento muy grande. El presidente dice igualmente que va a ir al foro ideológico del partido de la U, que creo que ahí se deben determinar, o por lo menos se pueden mirar cómo son las fuerzas de uno y de otro partido. Son las 8:52.
Acabamos de tener un diálogo con el presidente Álvaro Uribe y regresamos desde Cartagena, desde la 6ª Cumbre de las Américas.